Observación. Observación es la primera. La Ojo que esto les puede salir, interpretación. Interpretación. esto les puede salir en un examen. Y, ¿cuál es la? Interpretación. ¿Cómo? Interpretación. Interpretación y aplicación. Interpretación. Entonces, un buen tiempo de toda la hermenéutica bíblica, que básicamente, digámoslo así, que la hermenéutica bíblica es el sistema investigativo en el estudio de la palabra de Dios. O sea, usted tiene que utilizar la investigación y si puede aplicarle el método científico, mucho mejor. ¿Sí? Mucho mejor. Si puede ir de la mano con esa idea, también. Entonces, vamos a pasar un buen tiempo en la observación. Ese es el más grueso del estudio. Después la interpretación y después la aplicación. Por el momento estamos en la observación. Y la semana pasada, hablando de la observación, hablamos de 3 grandes grupos que componen toda la historia bíblica, ¿cierto? A saber, grupo número 1, grupo número 2 y grupo número 3. A ver, ¿cuál es el primer grupo? El pueblo de Israel. Israel. Gentiles. ¿El segundo Gentiles. grupo o el otro grupo? Gentiles. Gentiles Oye, sí, me cuento que sí tengo más Iglesia. de y... Iglesia. Muy bien. Oiga, que Avi, no te muteaste. Iglesia. Muy bien. ¿Quiénes son el pueblo de Israel? ¿Quiénes son el pueblo de Israel? Pues Los judíos. directamente, pues el pueblo que saldría de El pueblo José, ¿no? elegido. Los hijos de Dios, la casa de Dios. Diferentes interpretaciones. Ok. Ramera. Pueblo de Dios. Ok. Podemos llamarlos Israel, ¿sí? Cuando son descendientes de Jacob y cuando pertenecen al reino del norte. Podemos llamarlos judíos cuando se refiere a la tribu de Judá y al remanente que queda de Israel. Y hebreos cuando están empezando y son descendientes de Abraham. Esos son los nombres del pueblo de Israel. Hebreos, Israel y judíos. Ténganlo presente que eso es una muy buena pregunta para un examen, para un quiz. ¿Sí? Puede salir la pregunta, ¿qué otros nombres recibe el pueblo de Israel? ¿Sí? Hebreos, judíos, Israel, etc. Cuando hablamos de los gentiles, ¿a quién se refieren los gentiles? Los que no son creyentes o Mm, fuera del pueblo de Israel. ok, No son parte fuera del del pueblo de pueblo Israel. de Israel. O sea, están fuera de Israel, o sea, que no son israelitas. Entonces, desde esa perspectiva, el mundo se divide en dos, los que son israelitas y los que no lo son. Y los que no lo son gentiles. ¿Ok? Y la iglesia, ¿a quién se refiere la iglesia? A los creyentes. ¿Ok? ¿Qué más? Por favor, repite lo de los gentiles. Gentiles es los que no son israelitas. Es la unión de los dos pueblos, ¿no? El Es la pueblo, unión. el pueblo, el pueblo gentil, que se forman los creyentes.
Ok, son gentiles y judíos o israelitas, pero con una particularidad, creyentes. Con fe, ¿no? Con fe ¿Cómo? en la, con fe en el, En la obra en de Cristo. la obra de Cristo. Ok, entonces, llevamos la división de la hermenéutica, llevamos los sujetos de estudio, por así decirlo, entre grandes grupos. Israel, los gentiles y la iglesia. Ok, entonces vamos a reducir un poquito nuestra muestra de estudio. Vamos a irnos a Israel y la iglesia. Vamos a hacer una comparación entre Israel y la iglesia. ¿Qué hay de diferencias entre Israel y la iglesia? ¿Listo? Vamos para allá. Ok, comencemos. Ah, ¿dónde adoraba el pueblo de Israel? ¿Dónde adoraba el pueblo de Israel? ¿Y en el templo? Templo. Muy bien. Entonces Israel tenía un templo. Israel tenía un templo, ¿sí? Empezó con el tabernáculo, lo vieron en el cronológico, y luego el templo, ¿sí? Entonces, el tabernáculo era portátil y después una estructura fija ya cuando estaban en la tierra prometida y se convirtió en templo. Hay unos pasajes ahí, si ustedes los quieren, los pueden anotar para que lo tengan como estudio. Primera de Reyes 8, 18 al 20 y Ezequiel 37, 26 al 28. ¿Sí? Qué pena, ¿cómo es el último? No, me da el favor. El de Ezequiel. Porque tengo problemas con... Ah, es porque falta la batería. Espere que esto... Quedé sin internet. Es que... ¿Listo? ¿Ahí me oyen bien? Sí. Sí, Pin. Un momentico que estoy teniendo problemas con internet. ¿Ahí me oyen? Sí, sí, señor. Pin. Aunque el video se ve logueado. ¿Se ve raro? ¿O está bien? Ya mejoró. Ok, gracias. Ah, le decía que los pasajes en cuanto al pueblo son Primera Reyes 8, 18 al 20 y Ezequiel 37, 26 al 28. Pueden haber más pasajes, es solamente una referencia, ¿no? Por ejemplo, Ezequiel 37, 26 dice, haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, lo estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y cuando está hablando del santuario, está hablando del templo. Y usted ya por el cronológico sabe que
David quería construir un templo, pero finalmente lo hace Salomón y el templo estaba dividido en el patio, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Y vamos a dejarlo ahí, ¿listo? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el templo de Israel y la iglesia? Aquí es donde ustedes sacan todo eso que han escuchado hasta ahora. ¿Cuál es la diferencia entre el templo de Israel o entre el lugar de adoración de Israel y el lugar de adoración de la iglesia? Que digamos la iglesia en Israel era más como un lugar destinado no, sí, en Israel. En la iglesia creo que es más que todo el concepto de la gente, más que un templo, como así decirlo. Ok. ¿Quién apoya la... Sí, sí, me parece que sí. El templo era más como la estructura, o sea, como paredes, 4 paredes, y realmente la iglesia es como las personas. Ok. Gracias, Anita. ¿Quién más quiere opinar? Y creo que es lo mismo que ellas dicen. Pues el templo venía a ser como más una estructura y la iglesia viene más a ser como el conjunto de creyentes organizados, ¿no? El creyente de conjunto de creyentes organizados. ¿Alguien más? Bueno, yo voy a leer estos pasajes y ustedes me dicen qué piensan en cuanto al templo, viéndolo desde el punto de vista de la iglesia. ¿Listo? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué dice eso del templo? El cuerpo de nosotros es el templo. Ya el templo no es un lugar, sino que es básicamente, ¿me escuchan? Sí, señor. Ah, listo. Principalmente ya ahorita la forma en cómo podríamos adorar, se puede decir, es como cuidando el templo, que sería nuestro cuerpo, seríamos nosotros. Ok, gracias, Sebas. ¿Qué piensan los demás? No, soy de acuerdo con Sebas. Bueno, Por encima voy a también reforzar tocan, el pasaje de 1 Corintios 3, 17. Señor, no, que también toca tener en cuenta que la cuestión era como anteriormente se basaban en las leyes, mm, y ellos, digamos, en el tabernáculo era donde ellos hacían el sacrificio y el espíritu moraba ahí en el templo. Pero como con Jesucristo cambió, con la venida de Jesucristo todo cambió y ahora el espíritu mora en nosotros. Por eso es que templo y que somos cada miembro de la iglesia. muy bien, Alex. ¿Quién está de acuerdo con Alex? De acuerdo. De acuerdo. ¿Quién más? De acuerdo. Uy, muy bien. Gracias, Alex. Me quitó la clase. Ok. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué dice eso del templo? ¿Lo podrías volver a leer, Sí, por favor? señora. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
qué dice eso del templo? Pues que nosotros somos el templo. Aunque no sé, pues es que mi duda, no sé si está refiriendo como nosotros individualmente, pero como también cuando habla de cuerpo puede referirse al cuerpo de Cristo. O sea, nosotros como la iglesia, básicamente. Nosotros como la iglesia. Pues es que, no sé, es que el cuerpo como tal, pues no sé si se está refiriendo a la carne como tal o específicamente al cuerpo de Cristo, que pues obviamente ya cuando somos creyentes hacemos parte de ese cuerpo. Aunque ahí está diciendo que eh, no sabéis que sois templo de Dios. Y arriba en el 6:19 que leímos dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces sí está refiriendo a nuestro cuerpo como tal, al cuerpo de carne. O también puede ser como dice el pastor, porque está diciendo, digamos, primero que somos templo de Dios y segundo que somos santos. Digamos, por el momento como Jesús murió por nosotros, así hizo casi el mismo papel que salía en el tabernáculo, que se derramaba la sangre del cordero para cubrir los pecados. Nosotros fuimos cubridos por la sangre de Jesucristo, por lo tanto, a través de los ojos de Dios, somos vistos santos, igual que su Hijo. Creo que sería así o me equivoco. Ok, sí. Está conectado, Alex. ¿Quién apoya la versión de Alex? Muy conectado. Ok. Dice otro pasaje, Primera de Pedro 2:4 dice, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, en la primera parte dice que somos cada uno de nosotros el templo del Espíritu Santo, cada uno de ustedes. O sea, Dios está en medio de ustedes. La gráfica es que cuando ellos construyeron el tabernáculo o el templo, ¿sí? Dice que la presencia de Dios vino y moró dentro de ellos, dentro del templo, perdón. Pero lo que está diciendo los pasajes que hemos hablado es que cada uno de los creyentes su cuerpo pasa a ser el habitáculo de la presencia de Dios, o sea, del Espíritu Santo. Entonces, la relación entre Israel y la iglesia cambia. Israel, un lugar físico para orar, y la iglesia, el cuerpo, y la reunión de los creyentes como casa viva. ¿Qué les parece esa idea? Bonita. Claro, mejor, digamos, hay con una mayor conexión con nuestro creador, porque anteriormente era elegido para ciertos personajes que representaban el pueblo, que por lo momento en ese tiempo era una tribu, de las tribus de Israel. Ya en esos momentos ya somos cada uno, y ya somos partícipes, como él mismo dice en la Biblia, somos ya sacerdocios, y todo ya nos permite estar como así, Perdón que se me servirle a cayó Dios. el internet otra vez. Voy a mirar aquí a ver qué pasa. Voy a dejarlos sin internet. Creo que ahora sí. Me está molestando el cable.
Momentico, por favor, qué pena. Y ahora sí. Ok, bueno, sigamos entonces con las diferencias. Estamos hablando de las diferencias entre Israel y la iglesia. Entonces, el templo, el lugar de adoración. Un lugar físico, el cuerpo del creyente y la congregación de creyentes. ¿Listo? Es una gran diferencia. Listo. En segundo lugar, de las diferencias entre Israel y entre Israel y la iglesia, por así decirlo, es que ellos se presentaban en el templo con sacrificios de corderos. Entonces, sacrificios de corderos. ¿Cierto? Hay un pasaje que me llama mucho la atención que dice de la siguiente manera, ¿sí? Si alguna persona, en Levítico 4:27 al 29, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, o delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Entonces, ¿qué les parece esa forma? O sea, cuando usted pecaba, ¿sí? Vamos a suponer que usted pecara, digamos que usted, eh, qué sé yo, se le cruzó un mal pensamiento, digámoslo así, y usted reconociera que pecaba, usted tenía que buscar una cabra y sacrificarla. ¿Qué les parece esa idea? Impráctico. Me quedo pobre. Algunos ni tenían para la cabra. Toca montar un matadero. Acabamos de montar un matadero. Ok, ¿cuál sería la contraparte con la iglesia? ¿Cómo sería con la iglesia? ¿Cómo así? Y aquí teníamos que sacrificar corderos para expiar los pecados. ¿Cuál sería la contraparte con la iglesia? Pues subir pues nuestro error a pues la figura virtual, ¿no? Del sacrificio de Jesucristo en la cruz, ¿sí? Y pues acceder a ese pues pago de parte de él, ¿no? ¿Qué piensan los demás? No sé si se va el tema también por la parte del perdón, que leemos como... Ok, gracias, Víctor. ¿Quién? Ahí ya va Daniel y Víctor. ¿Quién apoya esas ideas? Mm, Ya nuestro Cordero murió, que fue Cristo, pues ahora nosotros debemos descansar de la cruz. Bueno, bueno, aquí ya, mire, ya se va ampliando la idea. Ok, Hebreos 10:11 al 12 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y también Juan 3:5 al 6 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué tal esa versión? O sea, ¿cómo se soluciona o cómo se enfrenta
o cómo se desenvuelve el tema del pecado en el concepto de la iglesia. ¿Cómo, más bien, cómo se soluciona o cómo se gestiona? Es la palabra que estaba buscando. ¿Cómo se gestiona el tema del pecado dentro de la iglesia o en el tiempo de la iglesia? No sé si me hice entender la pregunta. ¿No? Ok. A través del sacrificio del único Cordero que es Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es interesante que en el tiempo de Israel los sacrificios solo cubrían el pecado, como si fueran una recepción temporal, mientras que en el tiempo de la iglesia, el Cordero de Dios, Él quitó el pecado. Bueno, yo les hago una pregunta. Si, si en el tiempo de la iglesia Cristo quitó el pecado, ¿por qué usted peca? Voy a volver a hacer la pregunta. Si en el tiempo de Cristo y en el tiempo de la iglesia el Cordero perfecto quitó el pecado, ¿por qué usted peca? Uf, pues, o sea, lo voy a interpretar de esta forma, ¿sí? Supongo que lo dice así o lo cita así, debido a que no importa, pues, el pecado que cometamos actualmente, sigue pagado por ese cordero, ¿sí? Entonces, por más que, pues, ejecutemos en tiempo presente pecados, siguen siendo cubiertos por ese sacrificio, por lo que técnicamente no habría pecado, ¿sí? Pero nosotros seguimos viviendo en el tiempo presente en un mundo maldito, lo que hace que pues aún tengamos naturaleza pecaminosa y pues sigamos cometiendo pecados en tiempo presente, ¿no? ¿Ok? ¿Quién aporta otra idea? Si Cristo quitó el pecado, ¿por qué pecamos? ¿O por qué usted peca? Yo concuerdo con Daniel, creo que es por la naturaleza pecaminosa. Por la naturaleza Pues, pecaminosa. ¿Qué piensan los demás? Cristo nos Sí. liberó del pecado. O sea, ya no somos esclavos. Ahora solo nosotros decidimos pecar. No Que nos... somos. Gracias, Lenny. No somos esclavos, ahora decimos pecar. Sí, pues también las tentaciones de la carne, las Ok, debilidades. A veces buscamos satisfacer nuestra necesidad no es en Dios, sino en otras cosas. A veces no le damos la prioridad necesaria como debería ser hacia Dios y buscamos otros medios. Todo eso nos hace pecar de alguna manera. Cada decisión que tomamos equivocadamente, creyendo que es correctamente. ok, Varios factores. Se podría decir que también hay muchas cosas que involucra tanto el mundo, las culturas, todo involucra también. ok, gracias, Alex. ¿Alguien quiere opinar algo más? Pues sí, sería como vivir en un mundo caído. Ok. Ok, es importante que recordemos que Cristo quitó el pecado. Cristo pagó el Jorgito, pecado. Jorgito, antes de que continúes, pues yo quería aportar que a mí una vez me dijeron que si yo había pecado era porque no tenía el concepto como tal del Evangelio. Entonces, pues ese es mi aporte. Ok, muy bien. En hermenéutica vamos a aprender
lo que significa mi condición, hablando del pecado, y mi posición legal. Digamos que en potencia, Cristo ya te perdonó y pagó tu pecado. Para que puedas ir al cielo. Pero en la tierra, en el presente, o sea, en el estado del presente, el cuerpo físico como tal, a usted se le valida cuando usted hace uso del sacrificio de Cristo. Voy a volver a explicar eso. Para que usted pueda ir al cielo, el Señor solucionó el problema. Y en potencia, usted va al cielo por la obra de Cristo. Pero en la tierra, en el tiempo presente, en tu cuerpo, digámoslo así, es condicional. Por ejemplo, el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como también perdonamos a nuestros deudores. Entonces, en la medida que usted anda en obediencia a Dios, entonces usted disfruta del perdón de Cristo. Y recibe la bendición de ser perdonado. No sé si me hago entender. O sea, mientras que en el aspecto legal, algo que usted no puede pagar, usted va al cielo porque creyó en la obra de Cristo. En la tierra, usted disfruta la obra de Cristo en la medida que camina con él. Palabras más, palabras menos. Es decir, ¿Sí? que sí, o sea, se hace bien dos. Lo ilegal, pues obviamente se basa más bien como el perdón, algo que nosotros no podemos pagar, básicamente, y ya, pues obviamente nos permite ser salvos por la Ok. obra consumada. Sin embargo, pues obviamente para tener a Cristo como tal en la tierra, pues obviamente sí es algo condicional. Sí. Condicional. Usted va a depender de la obediencia, del caminar en la palabra para disfrutar el perdón de la cruz y todos los beneficios de la cruz. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir aclarando esa idea. Esas, digámoslo, son las dos ideas más importantes de las diferencias entre el Israel y la iglesia. Mientras Israel tenía que matar corderos, usted aquí, es verdad que Cristo pagó para usted ser salvo, pero no significa que porque usted ya le fueron perdonados los pecados, usted puede hacer lo que quiera y no se le está llevando la cuenta. En el momento que usted cree en Cristo, se abre un nuevo cuaderno y cada deuda va anotándose. Y usted tiene que aprender a solucionarla con la cruz de Cristo. Entonces, aquí ya no es con corderos, sino aquí ya es con la cruz de Cristo. Pero todavía demanda solución. No sé si me hago entender. ¿Sí? O sea, todavía tenemos que solucionar. Perdonar, reconocer, arrepentirnos. Todo eso es parte de ese proceso de usar el sacrificio de Cristo. O sea, no es que ya nos perdonó y ya nosotros, ¿sí? Ya, ¿sí? Entonces, esas son las cosas más importantes de Israel y de la iglesia. La otra cosa importante es la bendición terrenal, ¿sí? Al pueblo de Israel se le prometió posesiones y riquezas si mantenían el lugar de adoración. O sea, a ellos se eligieron, por ejemplo, en el caso de Israel, se les dijo, perdón, te confirmará Jehová, Deuteronomio 28:9, por pueblo santo, como te ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduviera en sus caminos. ¿Sí? Y hará sobreabundar de bienes y el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia y el fruto de la tierra en el país que Jehová juró a tus padres que había de dar. Entonces, en cierta manera, el pueblo de Israel tiene una bendición
física o material. Pero la iglesia, ¿sí? No, la iglesia es diferente. A la iglesia el Señor le dijo de la siguiente manera: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal mintiendo contra vosotros. Mateo 6, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, si para Israel la prosperidad era material, para la iglesia, ¿cuál es la prosperidad? No sé si me hago entender. Si para la iglesia, si para Israel la bendición era material, física, para la iglesia, entonces, ¿cuál es la bendición? ¿O cuál es la prosperidad? Mm, Espiritual, ¿no? Espiritual, gracias Angie. ¿Qué más? Ujú. ¿No le ha pasado a usted que a veces usted hace el devocional, busca a Dios, lee la palabra, hace cosas buenas, va a la iglesia, da la ofrenda, porque de alguna manera usted quiere que le vaya bien en los negocios, que no se enferme, que no tenga problemas? ¿Has pensado alguna vez en eso? Sí, claro. Y la pregunta del millón es, si para Israel la bendición era material, cuando yo me acerco a Dios en la iglesia, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es? No sé si me hago entender. Sí, sería de pronto como paz, o sea, que uno encuentre como esa paz, o sea, ellos buscaban el pueblo, o satisfacer como esas necesidades, pero ya ahora uno lo que encuentra es, o sea, descansar en el Señor le da paz, entonces uno va a estar tranquilo de todas esas necesidades como que tiene en su día a día, y esa es como su riqueza, que en el Señor encuentra uno paz, ¿sí? Ok, gracias Angie. ¿Quién apoya la idea de Angie? Apoyo. ¿Qué piensan los demás? Yo apoyo la idea de Angie porque hay situaciones en las que uno se siente o tiene situaciones muy fuertes y uno siente esa tranquilidad como estoy en el Señor, le entrego el control de lo que está sucediendo en mi vida y siento esa tranquilidad. Entonces, pues creo que es eso. Ok. Entonces, el pueblo de Israel tenía una bendición física, ellos se acercaban a Dios, cumplían los mandamientos, mantenían lugar de oración y de así eran bendecidos en sus cosechas, eran protegidos, eran bendecidos en la multiplicación, etcétera, etcétera. Pero la iglesia no funciona igual. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, la meta no es para no tener problemas, la meta no es tener plata, la meta no es que Dios bendiga todos mis negocios, sino la meta aquí es hacer tesoros en el cielo. La prosperidad es espiritual. La prosperidad se da a otro nivel, ¿cierto? Si no, Pablo entonces estuvo mal con Dios, porque Pablo fue un hombre pobre, ¿cierto? Y no es que esté predicando pobreza, solamente estoy diciendo que la bendición en la iglesia es de forma diferente, mientras que en un lado era material, en otro lado es espiritual. Y sí cambia. ¿Ok? No sé si alguno tiene una pregunta en cuanto a eso. Ok, la justicia en el caso de Israel era diferente. En el caso de Israel era la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente.
O sea, si usted por accidente le quitaba la mano a alguien, a usted le quitaban la mano. Si le quitaban el pie, si usted le quitaba la pie a una persona, le quitaban el pie. Si le sacaba un ojo, a usted iban y le sacaban el ojo. Cruel, ¿cierto? Duro el tema. Pero en el tiempo de la iglesia es diferente. Aquí era el rey, la ley del talión, y en el tiempo de la iglesia, es la ley del amor. Aquí es la ley del amor. Basados en el amor que tuvo el Padre. O sea, aquí era, usted pagaba el mal que usted hacía lo pagaba en la misma proporción. En este tiempo es la ley del amor. Es totalmente diferente. Dice el pasaje en cuanto a la ley del amor. ¿Sí? En esto se mostró, otra vez, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4, 9 al 12. Amados, si Dios nos ha amado, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Entonces, mientras que aquí era la ley de la venganza, ojo por ojo y diente por diente, aquí es la ley del amor y la ley del perdón. ¿Sí? Si en el tiempo de la iglesia usted no perdona y usted no ama, usted está pecando delante del Señor. Entonces son dos visiones totalmente diferentes. ¿Sí? Para que usted lo tenga ahí en el radar de cómo funcionaba en el tiempo de la iglesia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, volviendo un poquito a las diferencias de Israel y la iglesia, para que usted se haga un resumen. ¿Sí? En el tiempo de Israel era el templo físico. En el templo de la iglesia somos el templo. ¿Sí? Aquí sacrificio de animales. Aquí sacrificio de Cristo. Aquí prosperidad física. O material. Aquí prosperidad espiritual. Espiritual. Aquí ley del talión. Aquí ley del amor. ¿Se me quedó alguna? Así que sí hay una gran diferencia entre el pueblo de Israel, el pueblo y la iglesia de Cristo. ¿Sí? Son dos conceptos totalmente diferentes. Y cuando usted estudia la palabra del Señor, por ejemplo, cuando lee libros del Nuevo Testamento, usted va a encontrar cosas diferentes. No los puede confundir. ¿Sí? Y usted no puede usar versículos del Antiguo Testamento para hablar, por ejemplo, de la prosperidad de la iglesia, porque es del Antiguo Testamento. ¿Sí? A menos que sea una bendición espiritual. No sé, preguntas, inquietudes. Todo claro. ¿Claros o confundidos? No, no, clarísimo. Claro, como el barro. Claro, como el chocolate Sí, 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 sí. que se van a tomar ahorita. Bueno, Dios les bendiga. Para la próxima semana, entonces, 30 libros. ¿Ok? Vayan aprendiéndose los de ahora, de a poquitos, de a poquitos. ¿Listo? Dios les bendiga y que pasen buena noche. Lo Hasta mismo, que luego. estén Gracias, buenas bien. noches a todos. Descansen. Hasta luego, Chao. pastor, que descansen. Buenas noches.
Buenas Buenas noches. noches.